Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que se podría empezar por la geografía, ¿no? La geografía humana, me refiero, ¿eh? Corporal. Es decir, bueno, yo tengo montado un esquema que me señala un punto muy concreto del cuerpo a base de dividirlo por planos de máxima o mínima simetría. Entonces tenemos un plano que nos divide en delante y detrás. Ese es de total asimetría. Detrás no tenemos nada y delante tenemos todo lo que tenemos, digamos, ¿no? Hay otro que es el que nos divide de derecha a izquierda. Este es de total simetría, porque a pesar de las pequeñas deformaciones que podamos tener y tal, es simétrico. Y luego está el que nos divide entre arriba y abajo, y claro, ese lo podríamos poner en cualquier sitio, ¿no? Pero para buscar un sitio que mole, digamos, o sea, que cumpla con máxima o mínima simetría, nos vamos al plano, digamos, de los ojos, de la mirada, porque ese sí que es de total asimetría. Es decir, de los ojos para abajo tenemos todo y de los ojos para arriba no tenemos nada más que el cerebro. Es decir, que ese esfera craneal, digamos, ¿no? Aquí adentro, eso sería, digamos, la oficina de comando, digamos, del cuerpo, ¿no? Y luego, pues, de aquí para abajo está todos los servicios del cuerpo, ¿no? Todo lo que es, en fin, para salir del paso, ¿no? Y para hacer pasos y para salir del paso y para todo. Pero de aquí para arriba no hay nada más que esto, ¿no? Y entonces, bueno, la conferencia de hoy, que será una conferencia con diferencia, porque yo no soy conferenciante, soy condiferenciante, pues, bueno, va de eso. En catalán le llamamos al terrat. Terrat, que es la azotea, ¿no? Vamos a hablar de la azotea. En la azotea está esa nube doble, hay una nube doble con una colita, una cola que se prolonga hasta el culo, que es, bueno, nuestro cerebro, que es nuestra máquina de pensar y que también es nuestra máquina de alucinar. Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este doble, lo que sea, doble nube? Esa doble nube, bueno, básicamente, funciona sintetizando la información que le llega de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos, que es un decir, porque luego tenemos más sentidos que no son físicos, a lo mejor tan... sintetiza estos y saca conclusiones, digamos. Si
meto el dedo en el fuego, me quemo y saco la conclusión. Entonces, y eso, digamos que el cerebro lo va asimilando. Pero no solamente el cerebro, lo va asimilando nuestro ser. Y nuestro ser tiene otra cosa que no es un órgano, pero que está en todas las células, en todos los órganos del cuerpo, que es el ADN. Y entonces, bueno, el cerebro va asimilando conocimientos y experiencias y va dejando en el ADN, digamos, la ficha, ¿no? El fuego quema, el agua moja, etcétera, etcétera, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que eso es muy divertido porque siempre dice cuando inventamos el fuego, o sea, cuando conseguimos controlar el fuego y ponerlo a nuestra disposición, ¿no? Bueno, desde aquellos tiempos que el ADN nuestro, humano, pues va asimilando conocimientos, experiencias y saberes, ¿no? Y el cerebro funciona por automatismos, digamos, ¿no? Automatismos de eso, de saber que si el fuego quema, pues no voy a poner el dedo. Estos son automatismos que los tenemos completamente ya asimilados y los tenemos almacenados y es algo que no tenemos que pensarlo ya. O sea, es ya todo ese funcionamiento automático de nuestros cuerpos para sobrevivir, digamos, ¿no? Pero, claro, estamos hablando del cuerpo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo material? ¿Qué es lo palpable, tangible? Lo que se puede, digamos, mirar, estudiar, tocar, abrir, diseccionar, lo que sea, ¿no? Pero luego está esa otra cosa que es el alma, o que es el pensamiento. Está, digamos, todo ese otro mecanismo funcionando en el continuo proceso que no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto físico, de los cuerpos y de lo que sea, ¿no? de la materia, ¿no? O sea que es algo, en principio, sorprendente, pero es así, y no nos sorprende porque ya está asimiladísimo, pero que tenemos un cuerpo físico y luego tenemos un cuerpo no físico, llamémosle virtual, que está de moda, que bueno, es el que realmente controla el cuerpo físico, en teoría. Luego ocurren cosas y cosas y cosas y cosas, y claro, resulta que cada cual es cada cual a partir de lo que ha vivido, dónde se ha movido, con quién se ha relacionado, etcétera, 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 etcétera. O sea, es absolutamente imposible que dos personas tengan la misma huella dactilar y que dos personas sean iguales o piensen lo mismo.
Es absolutamente imposible. Es decir, incluso esos que son del mismo partido y de la misma tal y que van juntos a todas partes y que tal, no tienen nada que ver el uno con el otro, digamos, las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, funciona, el cerebro nos funciona por códigos, nos funciona por clichés, nos funciona por, digamos, paquetes de conocimiento o de lo que sea, digo. Y bueno, eso funciona bien, nos va bien, nos entendemos, nos podemos relacionar y tal y cual. Pero resulta que esos códigos se pueden romper o se pueden anular, digamos, ¿no? Eso nos ocurre cuando nos tomamos según qué drogas, ¿no? Sobre todo lo que llaman enteógenos. Que enteógenos es una construcción verbal que significa asimilitud de Dios o algo así. O sea, teos, Dios. Enteógeno quiere decir que te aproxima a Dios, digamos, ¿no? Se supone que mentalmente y temporalmente, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Hay cierto tipo de drogas, los alucinógenos, los enteógenos, que, bueno, lo que hacen es romper estos códigos, romper estas estructuras que nos mantienen, digamos, en nuestro sitio, en nuestros cabales, para entendernos, ¿no? Y, bueno, pues permite que afloren realidades distintas, realidades que no son homologables, digamos, que claro, si nos entendemos todos es porque tenemos códigos comunes, porque hemos establecido estos mapas digamos, de relación y de comportamiento y por lo tanto, pero si se rompe, o sea, si estripamos, ¿cómo se llama estripar? Rajamos estos mapas y tal, nos perdemos. Nos perdemos sobre todo, bueno, más que perdernos, o nos encontramos, vaya, más que perdernos, perdemos digamos, esa plantilla, esa pauta que nos permite estar de acuerdo con todos los demás. Porque cuando se rompe esto, pues cada cual ve las cosas como las ve. Es decir, yo puedo ver que esto es un bolígrafo y el otro ve que es un gusano, pero si nos ponemos de acuerdo, oye, ¿esto qué es? Esto es un palo. Vale, es un palo. Vale, pues ambos sabemos que esto es un palo, aunque uno vea un bolígrafo y el otro vea otra cosa, ¿no? Quiero decir que es cuestión de ponerse de acuerdo. Simplemente nos entendemos porque hemos establecido estos acuerdos previos de relación, digamos, ¿no? Pero cuando estos acuerdos desaparecen, cuando
pues eso, yo veo un señor, otro ve un monstruo y otro ve lo que sea, ¿no? No, ya es más difícil de estar de acuerdo, digamos, de relacionarnos y poder reaccionar, ¿cómo se llama esto?, socialmente o comunitariamente ante lo que sea, ¿no? Esa es un poco la base científica, digamos, de lo que se llama psicodelia. Lo mismo si es en arte, que si es en literatura, que si es en fiestas, que si es en lo que sea, ¿no? Hay una cultura psicodélica que podemos decir que en la cultura occidental, digamos, empieza en los años 60. No, siempre se han usado drogas y tal y cual, pero casi siempre han sido otro tipo de drogas, digamos, ¿no? De drogas duras o drogas de físicas de poder aguantar y tal igual. Opio que te deja, pero la cosa psicodélica, las drogas psicodélicas, los enteógenos, esto viene más bien de las culturas precolombinas, tal y cual, y aquí no se conocía esto. Entonces, hay un momento en la historia de Occidente, creo que es el año 34, 1934 creo, o 43, no, bueno, no sé exactamente, en que hay un científico suizo que trabaja para la casa Sandoz y está experimentando con el cornezuelo del centeno y está haciendo muestras de distintas formas de combinarlo y distintas dosis, tal. Hay una que es la que hace 25, de la dietilamida del ácido lisérgico. El LSD responde a esto, pero en alemán. Saure es ácido y dietilamide, o sea que son las siglas alemanas de dietilamida del ácido lisérgico. Y coño, se va para casa, ya son las 8 o no sé qué, y cierra sus cacharritos y tal, y dice, me cago en Dios, tiene uno aquí un repelón, y hostia, yendo para casa, en bicicleta, se va en bicicleta, y la bicicleta normalmente ya hace eses, ¿no? Pero él hacía esísimas, ¿no? O sea, y bueno, este hombre, ahora no recuerdo el nombre, me venía Hahnemann, pero este es el de las bolitas. Hoffman. Sí.
el Hoffman bueno, pues llegó a casa y muy contento y muy sorprendido también. Y luego empezó a experimentar y dijo, hostia, lo que he hecho es probar esto, bueno, nada más. Y empieza a experimentar con esa sustancia, la LSD-25, y descubre, punto uno, que es la droga alucinógena más potente que se ha visto nunca jamás. Hay algunos que le llaman el Tao automático. O sea, eso querría decir que te tomas una dosis de LSD y llegas al nirvana igual que un bonzo de estos que se ha pasado toda la puñetera vida intentando levitar. Los hay que consiguen levitar, pero si te tomas un ácido, levitas a los 10 minutos. Ya. Bueno, esta es una, potentísimo. Dos, no es adictiva, no causa adicción en absoluto. Tres, espérate. No me he tomado nada, ¿no? ¿Te crees? No es nociva. O sea, por lo visto, probando, alguien se tomó 600 tripis de una sola vez y aparte del susto y tal y cual, físicamente no le ocurrió absolutamente nada, ¿no? Bueno, claro, realmente es algo espectacular, es muy espectacular, porque es que otras drogas, digamos, que hubiesen existido, que existían ya hasta el momento, estaban completamente mediatizadas por vómitos y por... Es decir, que sí, la cabeza se te iba, pero el cuerpo también. O sea, en cambio, el ácido no tiene absolutamente ningún... y entonces, bueno, es el progreso, digamos, ¿no? Hemos descubierto algo nuevo, pam, pam, pam. Entonces, la droga estuvo durante unos años en Europa, digamos, en manos de intelectuales, artistas, médicos, etcétera, etcétera, que estaban, digamos, estudiándola, valorándola en sus propios cuerpos o lo que sea, pero estaban, digamos, haciendo lo que se hace con cualquier medicina, digamos, ¿no? Que primero se elabora y tal, y luego hay que, antes de pasarla al mercado, digamos, que hay que pasar pues por una serie de pruebas higiénicas, o no sé cómo llamarle esto. Bueno, así las cosas, digamos, era interesante, digamos. Hubo algunos intelectuales y escritores que escribieron sobre sus experiencias, tal cual, empezó a hablarse un poco, pero de pronto el LSD-25
saltó el Atlántico. O sea, esto era Europa más bien del norte, porque aquí en España no. Saltó el Atlántico, no sé, alguien la. Y entonces en el otro lado se encontró con Timothy Leary, que era un sociólogo, inventor de la terapia de grupo, esto digamos, de intentar resolver los problemas de cada cual, no en plan psicoanálisis, el sofá y el psicoanalista pim pam, a dúo, sino en grupo, o sea, un poco como lo de los alcohólicos anónimos y esas cosas, ¿no? Todos juntos y cada cual hablando lo suyo, etcétera. Y le pareció que el LSD era inmejorable, digamos, para llevar adelante ese tipo de terapia que él estaba, digamos, ensayando o estaba poniendo en marcha, ¿no? Y eso funcionó durante un tiempo, ¿no? Hasta que aparece otro personaje que se llama Ken Kesey, que este es uno que se fue se ofreció como voluntario al ejército de Estados Unidos, que estaban mirando de hasta qué punto se podía utilizar el LSD 25 como arma química. No sé muy bien si para darle a los propios soldados, digamos, de esto, o para anular la voluntad del enemigo, digamos. No sé, me imagino que era lo que estaban probando precisamente, ¿no? A ver, hasta qué punto les podía servir esto y tal. Y este pájaro pues estuvo ahí, se prestó a todas las pruebas y tal, se lo pasó en grande, y se lo pasó tan en grande que, bueno, luego escribió un libro sobre su experiencia, un libro que se llama Someone Flew Over the Cuckoo's Nest, o sea, alguien voló sobre el nido del cuco. Ese libro, digamos que ya la juventud estaba bastante preparada para ese tipo de novedades. Ese libro se vendió muy bien, hizo bastante pasta y toda la pasta se la gastó en un autobús escolar que pintó con flores y con toda la parafernalia esta psicodélica por encima y por debajo y por arriba, ¿verdad? Reunió a un grupo de músicos encima de donde se ponen las maletas, ahí puso pues todo un instrumental de rock and roll, digamos, baffles, baterías, amplis, todo, y invitó a unos amigos suyos que se llamaban los Merry Pranksters, que quiere decir los alegres chalados o algo así. Compró o hizo fabricar mogollón de ácidos del SD25, ¿no? Y se fue atravesó todos los Estados Unidos, digamos, haciendo lo que él llamaba acid tests o love-ins, que quiere decir, bueno, convocaba una fiesta
y cuando tenía toda la juventud ahí, les empezaba a repartir ácidos a todo el mundo, ¿no? Y claro, esa fue la gran, no sé cómo decirlo, pero yo creo que todo el hipismo y todo el movimiento hippie y todo eso es resultado en muy buena parte de este episodio del señor Ken Kesey repartiendo ácidos. Claro, digamos que empezando ahí en California, en Estados Unidos, la juventud se puso de pronto en estado de gracia. O sea, todos colocados de ácido, estaban todos, y se volvió visionaria. O sea, se volvió una generación de jóvenes visionarios que estaban viendo el futuro de lo que entonces se llamaba el progreso. Que era algo, yo no sé si os acordáis, o todavía no, pero yo me acuerdo que yo cuando era pequeño, el progreso era como, no sé, hay que progresar. España estaba en pleno progreso, ¿no? Había que progresar y el progreso. Pues bueno, esa juventud se volvió visionaria y vio que lo del progreso no iba a progresar mucho. Es decir, que más bien al revés, ¿no? Que empezaba pues todo el problema de la polución, de la política armamentística, ¿no? El belicismo, el paternalismo absoluto, etcétera, etcétera, y sobre todo que la humanidad estaba entrando en guerra con la naturaleza, o sea, estaba poniéndose en contra de la naturaleza, o sea, estaba cada vez más considerando que la Tierra es un simple pedazo de roca que nos aguanta, que nos sostiene y que, bueno, hay que pedirle todo y quitarle todo y sin tener en cuenta nada, ¿no? Malament, ¿no? Y bueno, de ahí, de todo esto del hipismo, de ahí arranca pues el ecologismo, el feminismo, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo de ahí arranca una vuelta a la naturaleza. O sea, mi generación, porque yo soy de esa generación, mi generación hizo un viaje de regreso a la naturaleza. Volvieron al campo, montaron comunas, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, como que había el gran problema, digamos, es que hay una canción de Beatles, yo creo que toca una canción que dice She's going home, que dice que la juventud se va de casa, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Esa juventud visionaria que estaba viendo que el progreso era una trampa, una trampa mortal y tal, etcétera, etcétera, protestaban y no les hacían ni puto caso y al final lo que hicieron fue eso, abandonar sus casas, las casas de sus padres, las casas paternas, e irse a montar su propio mundo, su propia cultura.
¿vale? A eso es a lo que finalmente se acabó llamando contracultura. Y además, como contracultura, pues estaba en contra de la cultura no intentó prohibirlo todo, intentó atajar esa y por eso se llama también underground, es decir, catacumbas, ¿no? O sea, lo mismo que los primeros cristianos, que tenían su ideología clara, pero estaban en pleno imperio romano que no aceptaba sus ideas, y entonces medraron en las catacumbas. Pues de aquí viene lo de underground, ¿no? La cultura underground, la que va por debajo de la cultura. Pero claro, una cultura que va por debajo de la cultura se ahoga finalmente, ¿no? Necesitaba salir a la luz de vez en cuando, y eso ocurría pues cuando los conciertos, o sea, el pal de paller que diem nosotros, la médula de la revolución de los jóvenes fue la combinación de el rock and roll y el LSD. O sea, son dos conceptos muy potentes que chocaban directamente contra los padres y los abuelos, ¿no? O sea, el rock and roll descaradamente, y perdón, que estoy hablando de rock and roll de momento, Rock and roll era una música y un baile absolutamente patrimonio de la juventud, que encima es que los mayores, los ya un poco más mayores, no podían soportar, ni por el ritmo, ni por la gimnasia que había que hacer para bailar rock and roll. No, lo digo en serio, o sea, era una cosa que era un tipo de baile que lo podía hacer la juventud, pero ya a partir de los 30 ya no, ¿vale? No es como el agarrao, que ahora mismo podríamos bailar cualquiera aquí. No. Esa era una. Y la contrapartida era que el rock and roll estaba hecho con unos instrumentos totalmente nuevos, que eran las guitarras eléctricas, que creo que la primera Stratocaster, no sé qué Caster, una anterior, es de estos años, ¿no? Y esa es la cuestión. Se creó, yo le llamo así, no he oído mucho que nadie más lo diga, pero yo creo que es evidente. La revolución de los jóvenes, la revolución de la juventud de los años 60, fue una cosa totalmente insólita, nunca vista anteriormente, porque fue revolución de carácter mundial, primero, ¿vale? Porque el rock and roll,
que era su médula, el rock and roll, a la que salía un disco, al día siguiente ya salía en todos los otros países del mundo, digamos, ¿no? Es decir, que cuando salía un eslogan en un disco, porque las canciones eran casi todos eslogans, cuando decía, aquí decía All You Need Is Love, pues al día siguiente el mundo entero de jóvenes, porque los mayores no lo escuchaban, contactaban con el eslogan, digamos, ¿no? Fue una cosa bastante insólita realmente, ¿no? Y esa es la cuestión, que entre el LSD y el rock and roll, la juventud se montó su contracultura, que digamos la estuvo manteniendo de forma underground, pero que salía a la luz claro, era una cultura llamémosle un estado sin territorio. Entonces el territorio de los jóvenes de los 60, el territorio del rock and roll y del LSD eran los grandes festivales. Empezó con el de Woodstock y luego en todo el mundo empezaron a hacerse grandes festivales, ¿no? Aquí los de Canet, los de no sé qué, no sé cuántos, y luego el enrollamiento de León y el de no sé qué, y la hornacina de Sevilla y tal. O sea, esa era la nación, le llamaron la nación Woodstock, porque encima hubo muchos nacimientos al cabo de 8 meses. Y sí, le llaman la nación Woodstock, y la nación hippie, para decirlo de alguna manera, la nación joven, eran territorios esporádicos de los festivales que salían aquí, allá y acullá, ¿no? Y esa fue una... Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo de siempre, que prohibieron la droga. Se fue Nixon, creo. El presidente Nixon cogió a Timothy Leary y lo encerró en la cárcel y luego prohibió. Pero claro, es una cosa muy difícil de prohibir y más a gente joven, digamos, ¿no? Lo primero es una simple fórmula, LSD, fórmula química, que cualquier estudiante de tercero de carrera de química lo puede elaborar en su casa. Por lo tanto, claro, prohibirlo, vale, ya puedes ir prohibiendo, ¿no? Que se iba fabricando y se distribuía exactamente igual, ¿no? Y lo otro que he dicho, me estoy perdiendo. Bueno, bueno, lo otro sí, lo otro que, claro, si tenéis hijos, habéis tenido y tal y cual, sabréis lo que es prohibirle algo a un chaval de 18 años o de 16 o de 20. Que como más se lo prohíbas, más lo va a hacer como sea, escondiéndose donde sea y buscándose la vida y dándole la vuelta a lo que le haga falta, ¿no?
Bueno, la prohibición no consiguió nada más que, digamos, darle más interés a todo este asunto, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Vamos a ir, es decir, claro, si no tenemos polis delante, no vamos a correr, no vamos a chucharles, necesitamos los polis delante, ¿no? Entonces, la prohibición es lo mismo, ¿no? Para la juventud. Nos prohíben, pues allá vamos, y más, y más, y más, y más. Bueno, la cuestión es que, bueno, ocurrió lo que ocurrió, que la droga esta, la alucinógena, se distribuyó, se sintetizó y se distribuyó en todas partes del mundo y tranquilamente. Y me tengo que centrar. Exacto. Así. Eso. Entonces digamos que el problema que sobrevino fue que los jóvenes en estado de gracia y riéndose de sí mismos y de todo el mundo, pasaban, se iban, montaban su propia cultura, su propio mundo, su propio lo que sea, y entonces, bueno, la sociedad se quedaba sin recambio. O sea, ¿quién iba a hacer de panadero? ¿Quién iba a hacer de médico? Si la juventud se iba, cuando el panadero se jubile y cuando el médico lo atropelle un coche, ¿quién lo va a sustituir, digamos, no? Claro, empezaron a ponerse nerviosos. Lo de eso de que viniera el flautista de Amelín de Ken Kesey y tocando la flauta del LSD se llevase a toda la juventud, claro, era un poco jodido. Pero, claro, no sabían cómo atajar esa. Tenían muy claro que la culpa era del enteógeno, del LSD. Pero, ¿cómo coño atajar esto? Es decir, porque no había forma posible. Hasta que, bueno, se les ocurrió que si no podían cortar el suministro, por decirlo de alguna forma, lo que podían hacer es suministrar droga ¿cómo has dit? Adulterada. Y empezaron adulterándola con anfetamina, que tiene, digamos, es lo contrario del LSD. Yo me acuerdo de esta etapa, digamos, ¿no? El LSD, digamos, que te pone tranqui, no sé qué, no sé cuántos, y en cambio la anfetamina, el speed, que se llama, ¿no? La velocidad, es algo que junto con el LSD era explosivo. Te quedabas así durante días,
era una cosa horrible, sí, sí, era muy bestia, ¿no? Lo de la alteración. Pero encima, claro, el Estado, el gobierno no podía por sí mismo distribuir LSD adulterado, ¿no? No, eso no podía ser. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Al final, pues mira, fueron a buscar a la mafia, digamos, hablaron con la mafia y, bueno, le hicieron un trato. La mafia eran los que empezaron a vender droga adulterada y tal y cual, que, como acabo de decir, te ponen en un estado, digamos que es la antesala de las drogas duras, del estado en que se pone una droga dura, ¿no? O sea, era bastante parecido al caballo. ¿Eh? Y entonces lo que hicieron es empezar a distribuir eso a cambio de detrás suministrar caballo y coca y droga dura, digamos, ¿no? Que era su negocio particular, el negocio de la mafia era este, y aceptó distribuir el LSD adulterado a cambio de que, bueno, si estoy de acuerdo con el gobierno no me va a perseguir para lo de lo otro, ¿no? Y de esa forma es como en los años 80 acabó habiendo una escabechina, pero brutal, o sea, brutal. Aquí, no en Estados Unidos, que yo no sé, aquí, bueno, yo perdí bastantes compañeros, o sea, porque... Y encima, o sea, sobredosis, esas cosas, ¿no? Accidentes de la drogadura, que la drogadura, al estar prohibida, es jodido, porque es muy cara. Para conseguirla tienes que delinquir. Lo más fácil era bajarse al Moro o ir para las chicas, muchas se prostituyeron para conseguir el dinero, pero aún así era tan caro que, bueno, desestabilizaba cualquier vida de cualquier persona, ¿no? Y encima, al no ser legal, al estar prohibido y tal, no había ningún tipo de control, ni sanitario, ni de dosis, ni de nada, digamos, ¿no? Y bueno, murió bastante gente. Encima apareció el SIDA, que fue una segunda oleada de muertes en los años 80, que el SIDA todavía no he leído, ni visto, ni escuchado nada que explique de dónde coño procede y de qué coño era. Es que en castellano es masculino, ¿no? Es que para nosotros es la SIDA, porque es una síndrome. En castellano es el síndrome, ¿no? Creo. Bueno, sí, he oído
habladurías así malintencionadas y tal y cual. En fin, la cuestión es que quién y cómo se divulgó, esto todavía no se sabe. Pero está claro que alguien tuvo que hacerlo, ¿no? O sea, alguien tuvo que iniciar y yo creo que todo esto era, bueno, formaba parte de la, llamémosle, política para anular, digamos, los efectos de la revolución de los jóvenes, de esa revolución que empezó con el LSD y que acabó fatal. Acabó en los años 80, 90, llevándose por delante la mitad de la juventud. No sé si estoy exagerando, pero mucha gente. O sea, yo tengo muchos amigos, mi mujer murió de SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia general de pero quizá me he ido un poco por peteneras porque tenía que hablar de la psicodelia. ¿Cómo? Que te cuente. Pues no vienes aquí y cuentas tú esa que Bueno, hombre, sí, hombre, pero esto ya son anécdotas, digamos, ¿no? Claro, en el año 69, creo que fue, bueno, había tanta información falsa, digamos, o sea, todas las revistas y los diarios y tal hablaban continuamente de esos hippies que no sé qué, que se toman el LSD y luego se tiran por la ventana y se quedan tal, y bueno, es como, me ocurrió como cuando hace pocos años que había el Estado español instrumentalizó un programa, digamos, para disuadir a la juventud de esnifar coca, ¿no? Y te ponían ahí en la tele una nariz por la que entraba un gusano y tal y cual, que yo estoy convencido que esto generó más adictos, muchísimos más de los que había, o sea. Sí, y siempre ocurre esto, ¿no? Bueno, el año 69 yo había oído tanto sobre el LSD y tal y cual que yo dije, yo quiero probarlo. Claro, lógico, ¿no? Y hostia, pero ¿dónde podemos sacar esto y tal y cual? No sé qué. Me informé un poco, me dijeron, hombre, en Formentera hay una colonia de hippies americanos que te cagas, ¿no? Y seguro que ahí tienen, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues vale, allá voy, ¿no? Y me fui a Formentera y sí. Eh, había en la playa de Migjorn había una colonia como de 400 o 500 personas viviendo por las cuevas y debajo de los pinos y tal y cual, ahí en plena naturaleza y tal. Yo lo primero que me
Claro, yo llegaba de Barcelona, de Urbanita y tal, y me acuerdo que llegué a la playa de Migjorn subiendo una montañita y de pronto se me abre la playa ahí y era como una enorme plancha de cuerpos desnudos tomando el sol, ahí todos tirados por ahí, ¿no? Tengo que confesarlo, o sea, para mí fue un hostia, ¿sabes? Que en casa yo no podía ir sin calzoncillos, sin que me riñeran. Sí, sí, y apenas, bueno, en el cole, en la hora de gimnasia, veías alguna polla de algún compañero, pero y joder, ahí esas pollas ahí despachurradas ahí. Y las tetas de las tías y todo. Me quedé muy conmocionado. Bueno, la cuestión es que sí, estuvimos ahí unos días hasta que llegó la luna llena y entonces hicieron una especie de puchero, como eso del Asterix, ¿no? Que, bueno, iba llegando la gente y uno traía un pollo y lo tiraba y el otro traía unas matas que había cogido y lo tiraba y tal. Y ahí estaba todo hirviendo y tal. Y ahí metieron tripis para todo el mundo, ¿no? Pero yo eso no lo veía muy claro y tal. Y me fui, y nos fuimos, yo y la Merced, que era mi mujer entonces, la mamá de mis hijos mayores, nos fuimos oye, ¿quién es el dealer aquí? A ver. Y dijeron, al rayató, uno que nosotros le llamamos el rayató, no sé cómo traducirlo, el reyito, el pequeño rey. Porque tenía el pelo como que parecía que tenía una corona, ¿no? Le llamamos así. Y fui allá y digo, hombre, que quiero probar esto y quiero probarlo bien. Y me dice, bueno, vale, pues queremos probarlo bien, ¿vale? En plural. Pues toma. Pasa que él hablaba en inglés y yo el inglés. Y por lo visto me dijo, toma, partiros esto. Pero yo no sabía cómo se llamaba partiros y ¡pa! Me la tomé toda. Y él se puso una cara así, un poco así, y bueno, pues toma otra entera para ella, ¿no? Para que... Y bueno, sí, sí, o sea, la cosa empezó con la típica paranoia. Estábamos ahí sentaditos mirando al mar y sentíamos todo el mundo riéndose de nosotros. Nos giramos y estaban todos serios y tal, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y al cabo de un rato las olas se convertían en cangrejos que subían hasta nosotros y se iban para atrás otra vez. Bueno, esa cosa, ¿no? Así digamos que alucinar, lo que se llama alucinar, yo creo que esa fue esa primera vez y pro. Luego, claro, ya en sucesivos tripis ya sabes de qué va, ya no te sorprendes tanto, etcétera, etcétera. Y claro, la cosa depende mucho de cómo tengas el altarrat, la azotea, ¿no? De cómo, si estás feliz y contento ahí con tus amigos o quien sea, pues tienes un tripi feliz y contento, pero si estás hecho polvo y tal y cual, pues tener un tripi terrorífico, ¿no? Porque todo se multiplica y se amplía de una forma brutal, ¿no? Y bueno,
digamos que esa es la anécdota, pero la idea que nos quedó, o que me quedó a mí concretamente, es la de que, bueno, realmente parece que lo que estamos viendo, lo estamos viendo porque todos nos ponemos de acuerdo. Pero si no, eso no son más que montones de átomos y de células y de partículas y tal que están ahí todas volando y todas, ¿sabes? Yo veía las partículas. Dicen que, bueno, que el ácido aumenta la capacidad de los sentidos, ¿no? Abre las puertas de los sentidos. Bueno, pues las abre hasta el punto de que parece como que entras en un laberinto cuántico, ¿no? Que entras a nivel de las partículas elementales, que empiezas a ver partículas, ves las cosas ahí, qué tal, y además que nunca están quietas. O sea, aquí todas las sillas están quietas y todo está quieto, casi todos estáis casi quietos. Pero las partículas nada, siempre están así, chiqui. Bueno, total, eso, que nos quedamos con la idea de que la realidad no es lo que parece. Es decir, que hay una realidad tras de la realidad, o sea, o que hay como planos de realidad, digamos, ¿no? Como lo de los horizontes estos que ves. Cuando se pone el sol, pues la última montaña es más negra, la otra menos negra, la otra menos negra. Son como en el teatro, que hay diferentes decorados o bambalinas y eso, ¿no? Y bueno, hay que ya cortar, ¿no? Bueno, déjame decir la última frase. Yo fui a Formentera un poco siguiendo las directrices de un tal Damián Escudé, que es de Gerona, muerto ya. Ahora le están haciendo una exposición y un homenaje, que yo consideraba, primero que todo, le consideraba un loco, totalmente pasado. Pero por otro lado lo consideraba mi gurú particular, ¿no? Y bueno, pues ya está. No sé, ya. Que, a ver. Hola, aprovechando un poco la psicodelia y como hemos hablado poco de música o de tu música, pues quería aunar un poco la psicodelia y la música o el ácido, preguntándote si en la época de miniatura, por las fechas que has dicho, ya aproximadamente habías probado el ácido, y si ese miniatura fue un hijo del ácido o no fue un hijo del ácido, si se realizó con influencias de ácido directas o simplemente fue una influencia, y junto con eso, si estuviste tú en alguna sesión o te juntaste porque erais amigos todos en las sesiones de música dispersa del disco de Sisa y Selene, etcétera, y si ese disco también se hizo, evidentemente tiene influencias psicodélicas, pero si se hizo también bajo la directa responsabilidad del LSD. No sé, muchas veces los músicos cuando se ponen a tocar al parecer no están bajo la influencia, bueno, muchas veces, algunas veces
de ningún estimulante. García Pelayo también nos podría comentar algo a propósito de Smash, porque yo creo que tampoco, vamos, que a veces sí, a veces no, pero sobre todo en las grabaciones yo creo que el LSD o otro tipo de drogas solían quedarse un poco apartadas. Entonces, bueno, es eso, miniatura y música dispersa y un poco esto que te he comentado. Hombre, es bastante curioso porque esa canción que tú mencionas, la canción está Amatillo está Tren d'Alba, ¿no? Que es la que está en el Miniaturas. Era una canción que no tenía nada que ver, digamos. O sea, se llamaba A les 4 de la tarda, quan el sol se'n va cap a la posta i ha passat el vell camió, carrega i ha regat, ¿no? No tenía nada que ver, era simplemente un... Pero al hacer el Miniaturas, el disco, claro, éramos 4 y había que, no podía ser, era un EP, no podía ser muy largo y cuando empezamos a grabarla con Toti, Soler y tal y cual, ya vimos que no podía ser y pim pam pum, vamos a improvisar otra letra, la misma canción, la misma música. Y bueno, pues nos salió esta letra que es precisamente, habla de esto, ¿no? Habla de... con el sol ha pasado la verdad, dice que tengo la cabeza de piedra, como un brujo, ¿no? Que es eso, el Star Stone, que dicen los ingleses. Era, bueno, creo que es la única canción que tengo yo sobre el tema. ¿Eh? Electroxid, Taxid, Alchemistic Shock. Pero sí, el título sí que es un poco alucinógeno, pero, hombre, ahí. ¿Sí? ¿Tú crees que hay algún tema ahí sobre...? No, hay uno sobre la cárcel, hay 2 temas populares. ¿Eh? Mystical Magic Tour. Ah, ¿quieres? Que, hombre... Sí, bueno, nosotros vivíamos en una comuna, en el Tibidabo. Pues supongo que te refieres a eso, ¿no? Que un buen día me llama Gualberto. Dice, oye, Pau, que vamos marcha a tocar a Barcelona y que no tenemos dónde estar y podemos estar en tu casa, ¿no? Digo, pues sí, claro. Y al poco rato llega una furgo, se abre una puerta y empiezan a salir 3, 4, 5, 15, 20, 20. ¿Cómo es posible? Y yo me quedé así y iban entrando a la casa y tal. Y cuando ya me giré para entrar en casa y ver qué es lo que estaba pasando, y estaban ya ahí con guerras de cojines y había de esto por todas partes, había plumas por ahí, etcétera. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Y estaba Mane también. Que Mane
de pronto iba por el patio así comiendo un bocata y de pronto se echaba al suelo, fregaba el bocata, lo volvía a poner y seguía comiendo. Y yo le decía, pero tío, ¿qué te pasa? Y decía, es que Dios me lo ha mandado. Bueno, así todos. O sea... Bueno, pues ya para rematar voy a contar la anécdota esta de que Gonzalo García Pelayo, el hermano de Javier, era el que llevaba el sello Gong, ¿no?, de Moviplay, donde yo estaba grabando los discos. Y me mandó a un festival en Sevilla, o no sé, fue a Madrid, no, eso, lo de las ventas fue en Madrid, pero no sé por qué, o era lo mismo. Bueno, da igual, la cuestión es que él nos hacía de manager de ruta, que se llama, ¿no? Y entonces volviendo, no sé si de Sevilla, de Madrid, o donde sea, nos paramos en un parador nacional de estos parador nacional, que son como castillo, hotel, y bueno, todo el grupito nos habíamos tomado tripis y claro, no nos íbamos a meter en la cama y dormir, ¿no? Y bueno, empezaron a pasar horas y tal, y todo el día, hasta que ya todo el mundo dormía, no había nadie en ninguna parte y tal, y entonces empezamos a explorar, ¿sabes? Pues nosotros estábamos ahí con ojos así, alucinando y explorando todo el tal, y al final, hostia, encontramos una salida que daba a la piscina. Había una piscinita ahí. Y bueno, estaba ya haciéndose de día, ya era por la mañana, y bueno, ahí todos tripando ahí alrededor de la piscina, ¿no? Y de pronto yo estaba aquí y Javier estaba ahí, en la piscina, ¿eh? Y viene un tío con la toalla, uno que estaba en el parador ahí, con la toalla, se sienta a mi lado y empieza a desatornillarse una pierna, la deja a un lado y se tira. Y claro, yo que estaba en tripi, digo, hostia, ¿estoy alucinando o qué? Y me tiro y me voy a Javier y digo, oye, tío, ¿tú has visto? ¿Has visto? Y me dice, eso no es nada. Y va y se saca un ojo. Dice, la ciencia avanza que es una barbaridad. Y ahora me lo estaba yo mirando bien y no... ¿No te acuerdas tú de eso? Sí, sí. En fin. Pues sin mutilarnos, nosotros terminamos aquí esta conferencia. Muchísimas gracias, Pau Riba.